A continuación, Kikosis, programa mixto, informativo, recreativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Saludos, una vez más con ustedes, mejorando. Quiero decirle que ya no siento la presión de los pulmones. Lo que sí es que no puedo levantar peso porque no tengo fuerza. Y estoy lento, pero digamos, el estar aquí con ustedes, con los camarógrafos, con el personal, lo anima. Y con Río Lugo, que está aquí con nosotros. Río Lugo me hizo una entrevista polemiquísima, porque me decía, Poleo puso, ¿cómo es que puso Poleo? Que los dos chavistas hoy. Dos chavistas, porque al final de cuentas, no es que uno sea chavista, no lo soy, nada que ver, pero tampoco somos, ¿cómo es?, silentes frente a unas cosas que se hacen, que hubo un tiempo que uno las toleraba, pero ya no más. ¿Cómo es que tienes 22 años perdiendo y Maduro ahí? Ahora avanzó. Ayer en la Asamblea Nacional aprobaron la ley de las comunas en primera discusión. Y hace juegos como los que hace con la vacuna, que tú mismo me estabas comentando. Bueno, ahí está lo que dijimos, que Maduro iba a aparecer con la vacuna. ¿Viste que le dijo de cámara? No, gracias. No traigan vacuna, eso las trae el gobierno. Entonces, ¿cómo es que estos 22 años ganando Poleo y tú no dices nada? Y tú sabes bien lo que ha pasado, porque si alguien ha estado en los escondites ha sido Poleo. Entonces uno ya, no me calo más. Trampas, mentiras. Y sobre todo después del coronavirus, ahí con la pelona al lado, no, vamos a hablar con transparencia, ¿no es así? Así es. Ayúdame a comprender lo que está pasando en Apure. Hay una movilización de 1000 milicianos. Iván Márquez dice que él es leal a Maduro. Es una incisión de la FARC, pero el gobierno colombiano anda casi que produce una guerra ahí, señalando a Maduro. Duque dio una entrevista diciéndole cosas horrorosas. Pues. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Oye, bueno, antes que nada, gracias, Kiko, por la invitación y a la audiencia. Mira, es muy delicado lo que viene pasando en Apure. Y hay mucha gente que está viendo hacia otro lado y no toma con seriedad lo que está pasando allí. Es sumamente grave. Han muerto allí soldados venezolanos. Hay enfrentamientos muy fuertes. Y no está nada claro realmente. Lo que digamos cae en la especulación, porque no está nada claro realmente qué es lo que está pasando allí en Apure. Debería una comisión, nombrarse una comisión de la Asamblea Nacional que vaya, se apersone al sitio y haga una investigación profunda de lo que realmente está pasando allí. Sabemos que hay unos grupos disidentes de la FARC que están actuando allí, pero ahí sabemos que desde hace muchos años están actuando grupos subversivos colombianos en Venezuela. La FARC, el ELN, que secuestran, que tienen sus negocios, que someten, que cobran vacunas, que han hecho que muchos productores se hayan tenido que ir, hayan tenido que abandonar sus tierras porque, bueno, están sometidos a esa vacuna y a ese acoso. Entonces, hay una situación que el gobierno es el primero que tiene que aclarar a los venezolanos qué hay detrás de todo eso, qué es lo que realmente está pasando allí cuando están muriendo soldados venezolanos y hay unos enfrentamientos y no sabemos realmente qué está detrás de todo eso. Entonces, decir una cosa o la otra es caer en especulación porque debe haber una investigación y el órgano ideal llamado, y además la Constitución así se lo exige, es la Asamblea Nacional, pero no la vemos. Fíjate que en el escenario de estos días ocurrió un incidente, dos incidentes, tres incidentes, que son las elecciones estas, que sirven para analizar eso que estamos discutiendo en el fondo. ¿Por qué Maduro y el chavismo tiene 22 años en el poder si tiene 80% de la gente en contra? Es una pregunta que debe responder el liderazgo, ¿no? ¿Dónde? Ok, son malos, hacen trampa, se meten las cartas por aquí, lo que tú digas, pero algo debes haber hecho tú mal también, ¿no? Porque no es que tú eres infalible. Entonces, ve,
Un día, Ramón José Medina, Carlos Valero, Vladimir Villegas y yo fuimos ayudando a Vicente Díaz, que estaba como cargado del G4 y estaban los noruegos y todas esas conversaciones. Nosotros para ayudar, nosotros, varias gente lo hizo, a destrancar el juego, defendiendo la negociación. Porque nosotros dudábamos, digo, aquí van a aparecer los saboteadores de siempre para llevarse por medio de la negociación y acabar con eso. Que no solo es el gobierno que dice que es lento, que no le interesa. No, hay factores de oposición que han cerrado, trancado y estafado a la gente con la negociación porque no les interesa. Entonces, nos reunimos con Héctor Rodríguez. Y Héctor Rodríguez en las intervenciones dice, ustedes están pelando, porque ustedes ven a Maduro como un chofer de autobús, pero Maduro fue canciller. Y Maduro tiene un sentido de la geopolítica que creo que ustedes no entienden. Porque Maduro sabe que el tema no es solo él, sino que a Lula lo fregaron, a Dilma Rousseff no la dejaron terminar, el caso de Lula es emblemático, porque lo acusaron de todo, bueno, y estaban diciendo que todo fue una cosa montada, ¿no? En el caso de Evo Morales, con la ayuda de Almagro, pues lo sacaron del poder y regresó al año, ganando ampliamente la elección y retomó el poder. En el caso de Macri, venció al peronismo y después, bueno, el señor Fernández volvió a ganar, Macri no sirvió. Y en el caso de Correa, bueno, terminó exilado, perseguido, peleado con Lenín Moreno, que es más o menos lo mismo que Lazo. Lazo es empresario, pero Lenín Moreno y Lazo piensan igualito. Entonces, tú te pones a ver Nicaragua, Cuba, todo eso, Uruguay. Después del 11 de abril hubo un efecto dominó y el continente volcó a la izquierda. Después se volvió a la derecha y ahora está de aquí para allá. Entonces, tú lees en WhatsApp que dicen, Maduro se fregó. Y yo me pongo a ver, ok, vamos a ver. Ahorita hubo elecciones en Bolivia y hay un retroceso del MAS importante. Hubo elecciones en Ecuador, gana este señor que había perdido todas, bueno, porque el correísmo no es que tenga mucho prestigio. Ellos pensaban ganar la primera vuelta, no ganaron, pero la sociedad ecuatoriana dijo, no, Correa ya está bien. Pero eso es una oposición que con Lenín Moreno tenía la derecha. Y en el caso del Perú, yo vengo prendiendo velas por el Perú. Keiko Fujimori y este señor Pedro Castillo. Pedro Castillo es como un militante de Bandera Roja de los años 70. Tipo radical, con unas ideas viejas, de esa izquierda estatizadora, nacionalizadora, con todos esos cuentos. Y la señora Keiko Fujimori es hija de ese delincuente de la política que es su papá. Pero además ella estuvo presa, está acusada por el caso de Brecht y es de esas políticas que es dura, pues. Entonces uno dice, bueno, Perú, ¿quién lo ganó? Yo creo que lo perdieron los peruanos, porque no me quiero meter, o sea, cuando digo esto, digo, estoy signado por el caso venezolano. Y a mí esos políticos así no me gustan. Pero uno se pone a ver y dice, no es verdad que Maduro retrocedió en la geopolítica. No es verdad. Eso me lo vas a contar cuando regresemos y después nos metemos con todos los asuntos que están en la palestra. Ya regresamos. Ríos Lugo con nosotros. Periodista, tiene un programa en las redes, en Instagram muy sintonizado. Vétete en la geopolítica y dime, mirándome a los ojos usted también, ¿por quién votarías tú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Oye, eso está bien complicado allí. La situación de Perú, yo creo que es lo que tú dices, ahí por donde tú lo veas pierden los peruanos. Es bien complicado ese cuadro y nosotros sabemos de complicaciones políticas porque la hemos vivido en estos últimos 22 años. Pero en este momento yo no veo realmente que los peruanos tengan una alternativa seria en quien puedan ellos depositar su confianza para que conduzca al Perú como debe ser. Yo creo que tal vez Keiko Fujimori,
Keiko Fujimori, Kiko eres tú. Keiko Fujimori, yo creo que esta vez sí va a llegar. Y bueno, y será en este caso lo que Dios quiera para el pueblo peruano. Pero no veo que ellos tengan realmente una opción que represente realmente una buena gestión a futuro para el Perú, que la necesita, pues porque ha pasado también por muchas cosas. Sin embargo, fíjate, Perú ha demostrado que es una de las democracias más sólidas del continente. Porque con todo lo que ha pasado en Perú se ha mantenido y las instituciones de alguna manera han funcionado. Entonces ellos han demostrado que allí la democracia en las instituciones funcionan a pesar de todos los traumas de estar cambiando de presidente a cada instante, a cada rato. Otro país hubiesen pasado cosas terribles, pero el Perú, las instituciones han logrado mantener el hilo democrático y eso es fundamental. Pero ahora volviendo al escenario, a la política venezolana, mira, Maduro ha demostrado que ha aprendido la política. Maduro no tiene un título universitario, pero tiene una carrera política y una amplia carrera política, desde sindicalista, luego fue dirigente político, después estuvo en el Congreso, después fue canciller de la República y fue el canciller en la historia del país que tuvo más tiempo en ese cargo. Ahí hay un aprendizaje y ahora, bueno, tiene 8 años en el ejercicio de la presidencia y ha logrado, de alguna manera, bueno, saber equilibrar esas dos corrientes que hay en el chavismo, del extremismo, el chavismo extremista, a quien le habla de vez en cuando, como ahorita cuando acaba de arremeter contra Fede Cámara, ahí le está hablando al chavismo radical, que necesita mantenerlo allí. Y está el otro chavismo, que es el chavismo más light, que es el que representa a Jorge Rodríguez, que es el que está hablando de conversaciones, está adelantando la comisión de diálogo. Entonces, Maduro se ha hecho dentro del PSUV un líder, y un líder que manda allí, para ellos. En cuanto al país, ha demostrado mucha incapacidad realmente para dirigir al país. Ellos han sido muy buenos para mantenerse en el poder, han sido realmente muy buenos para mantenerse en el poder, pero para gobernar, para dirigir el país, todo lo contrario. Han llevado a un país que era el paraíso, esto era un paraíso con todos los problemas que tuvimos con Acción Democrática y COPEI, con la corrupción que hubo antes de la llegada del chavismo al poder. Eso no es mentira, eso es verdad, pero éramos un país con perspectiva, con posibilidades de salir adelante, con una industria petrolera sólida. Y todo eso lo ha llevado a la peor miseria todo este periodo de gobierno, tanto el de Chávez como ahora el de Maduro. Eso es una realidad. Entonces han sido muy buenos para mantenerse en el poder, pero muy malos para gobernar el país. Y eso ha sido en detrimento de todos los venezolanos. Ahora, fíjate, todavía decías que en 22 años han pasado y la oposición no ha logrado acceder al poder. Nosotros en el reporte global hicimos el año pasado un ciclo de programas con una serie de intelectuales nacionales e internacionales y en resumidas cuentas fueron como 32 entrevistas aproximadamente. Entre ellas estuvo Fernando Mírez, John Magdaleno, bueno, una serie de reconocidos intelectuales. Y todos coinciden en señalar que el problema ha sido que la dirigencia política no ha estado a la altura de las exigencias de esta Venezuela que hemos tenido durante los 22 años. Se ha dejado mucho que desear en las diferentes etapas, desde la Coordinadora Democrática hasta la actualidad, esa dirigencia política que ha estado en un pasito tuntún, unas veces hacia adelante, cuando accede a entender que la vía electoral es la mejor vía para avanzar, para acumular fuerza y salir o intentar salir de esta situación, y echa para atrás entonces cuando cae en la violencia, en caminos de trocha, en contratar mercenarios, en promover golpes, en solicitar sanciones, en solicitar invasión extranjera, y en todo eso ha fracasado rotundamente.
Entonces estamos hablando de una dirigencia opositora que solamente conoce el fracaso a través de esas vías y que por el contrario, cuando ha transitado las vías electorales, como en el 2007, en el momento de mayor popularidad de Chávez, y le ganamos un referéndum a Chávez y por poco, por un margen corto de votos. Por cierto, que las Fuerzas Armadas nacionales fueron determinantes para que Chávez tuviera que reconocer que perdió ese referéndum. Entonces, y aquí entramos en otra polémica que hay, que es la actuación de las Fuerzas Armadas. Mira, yo estoy seguro, Kiko, que si aquí vamos a un proceso electoral presidencial y ganamos con un candidato único y unitario de la oposición, le ganamos a Maduro esas elecciones por un buen margen de votos y las Fuerzas Armadas, estoy seguro que haría respetar ese resultado. Eso no tengo la menor duda en realidad, porque lo ha demostrado ya en 2 ocasiones, en el 2007 y en el 2015 también. O sea, ellos fueron los primeros en salir a reconocer el triunfo y a respaldar el triunfo que tuvo la oposición. Entonces, bueno, vemos que hemos tenido 22 años de una muy desacertada dirigencia de oposición que nos ha llevado de fracaso en fracaso, a excepción del 2007 y del 2005. En el 2000 y el 2015, pero en el 2015 debimos continuar por esa vía. Si logramos un triunfo a través de las elecciones, a través de la vía electoral, lo lógico era seguir por esa vía hasta llegar al 2018 y enfrentar a Maduro en las elecciones presidenciales con la fuerza, no solamente de la Asamblea Nacional, sino de la mayoría de alcaldes y la mayoría de gobernadores. Y esa era la ruta a seguir. Pero bueno, esta dirigencia que ha demostrado ser extremista, que está liderada por Leopoldo López, por Guaidó y por el G4, nos desvió de esa vía hacia unas aventuras que no eran capaces ellos de garantizar, y bueno, y tenemos el resultado que tenemos hoy día. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, vamos a meternos por donde te metiste, en estos debates honestos que hay que tener con la gente, porque yo quisiera que me explicara cómo es que tú tiras el mantra. Transición, elecciones, ¿cómo era? Transición, no, cese de la usurpación. Transición y elecciones libres. Yo quiero que alguien me explicara cómo es que saltaste del mantra para elecciones libres directo. Cuando, si el día que Guaidó se juramentó hubiera dicho elecciones libres, tendríamos hoy, hubiésemos tenido elecciones y quién sabe qué hubiera pasado. ¿Por qué, a pesar que se le decía a Guaidó, mira, pero el orden de los factores es importante? Él no, cese de la usurpación, cese de la usurpación. O sea, y el cese de la usurpación condujo a la Plaza Altamira, primero a lo de la ayuda humanitaria y el concierto de Táchira, todo eso. Después la Plaza Altamira, después la Operación Gedeón, y para de contar, ¿no? O sea, el cese de la usurpación, que era sacar a Maduro, contear con la ONU, con todo eso que se dijo, con los acuerdos, es lo que demuestra el error en la estrategia. Porque si el discurso, si el objetivo hubiera sido la elección, se hubieran logrado. Porque tenías tenías fuerza para eso, y estaba Trump en el gobierno. Pero te equivocaste en la estrategia. Te equivocaste, y de eso vamos a hablar, porque ya me están haciendo señas que estoy hablando mucha pistolada. Y yo como hablo mucha pistolada, digo, cuéntame, doy. Ya regresamos. Fíjate, Río Lugo, cuando se ganó el referéndum, aquí en este canal me consigo yo a Leopoldo López, al cual quiero mucho. Y ya te voy a contar una cosa. Entonces él me dice, tenías razón, Kiko, la cosa es por la vía electoral. Eso me dice Leopoldo. Y yo, bueno, menos mal. Pero cuando se produce la gran victoria de la oposición, la gran victoria de la oposición es la segunda elección con Maduro. Sí, la segunda, que Capriles va contra Maduro, hace un buen papel, pero en la segunda se le puso a Maduro, tanto fue que Maduro quedó débil y la oposición pensando que estaba tan débil se le tiró encima. Pero la gran victoria de Capriles fue esa, que se remontó una ventaja de 1 millón y no sé cuántos votos, chiquitico. Bueno, los expertos dicen que 15 días más de campaña y se lo y se lo come.
Porque Capriles se salió del esquema clase media de la oposición, de Chacao Barutati, y fue a hablarle al país. Y gracias a que muchos comunicadores se lo hicimos entender, porque él seguía hablándole a un público que ya estaba conquistado, que era la clase media, y nosotros le hicimos entender, no, que tenía que el discurso dirigirlo al pueblo, pues. Sí. Capriles gana la primaria, le gana a Leopoldo, le gana a María Corina, le gana a Pablo Pérez, y me falta alguien ahí, a Diego Arias. Gana ampliamente. Y va mejorando, Capriles va mejorando, y cuando se enfrentó a Maduro se veía mejor Capriles, tenía más oratoria, cosas. De manera que la ruta, si Capriles hubiera continuado, tendríamos a Capriles presidente, sin duda. Pero, como Capriles y Leopoldo son mellizales, ellos siempre han tenido... Sí. Bueno, aparece la primera salida, donde Ramón Guillermo Avelero dirigía la MUP, y la política de la MUP era una política electoral, pero aparece Ledesma, María Corina y Leopoldo y rompen eso, y se tiran para la calle. Y aquí, es más, bajo la presión de Freddy Guevara, termina renunciando Ramón Guillermo Avelero, que es un señor de la política, a la MUP, porque bueno, pues le dieron para sacarlo, pues, porque había... Este grupo quería hegemonizar y lo logra. Y lo logra, se apodera de la dirección opositora desde ese instante y nos vamos para la calle a cada rato. Ajá, pero ¿qué significó? Que cuando se produce el triunfo del 2015, que era un efecto de Capriles, no de las políticas de calle. Porque cuando arranca la primera salida, oye, en Mérida y en Táchira hubo de todo. Yo escuchaba los cuentos y wow, pero terminó Leopoldo preso. Entonces, no, cuando tú vas a hacer una evaluación dices, pero si este está preso y era el jefe de la película, eso como que no funcionó. Victoria no fue. Porque aquí hay un problema con las victorias, se extraviaron las victorias. Y Sun Tzu, yo te lo recomendaba, te lo decía el día que me entrevistaba, Sun Tzu, El arte de la guerra, que es un libro que está escrito un poco de años antes de Cristo, decía, el objetivo de la política es ganar. Si tú no ganas, tú estás en otra película, pero no en la política. Entonces, bueno, viene el 2017, y poco de gente, muchachitos con los escudos, todo el dolor que eso produjo la muerte de esos muchachitos, que la gente no fue a votar, porque nadie les explicó. Cuando el paro, nadie se paró a decir por qué el paro se acababa. Cuando ocurrió el 2017, nadie se paró a decir qué había ocurrido. Y la gente sintió un dolor. Y apareció María Corina a decir que había unos colaboracionistas como Poleo, como toda esa gente que está en las redes, que culpa a los demás de sus errores, a decir que es que la oposición no perdía, sino que es que el gobierno tenía unos colaboracionistas que cuadraban con él. Semejante argumento frente al vacío produjo esta ruptura, esta cementación que vemos hoy en la oposición, porque todo el mundo empezó a acusarse. Y el aparato de comunicaciones del G4, que había logrado estigmatizar a Maduro como dictador y venderlo por todos lados como peor que Pinochet, muy bueno, sirvió para el que no estaba de acuerdo con ellos, pum, ladrón, vendido, lo que sea. Entonces se segmentó y se extravió la victoria cuando aparece Guaidó. Porque Guaidó le sirvió a Trump, pero si tú revisas bien, su conducción está llena de errores. Y el error fundamental es la división opositora, porque él nunca reconoció sino a los que estaban con él. Y la oposición es muy variopinta, tiene de todo, cristianos, evangélicos, universidades, intelectuales, tiene un mundo de ideas que sin explicación, sin debate, no me la puede dirigir. Es una responsabilidad de Guaidó. Aquí, fíjate, aquí varios dirigieron la oposición, cuando no tuvieron eso, se lo llevaron por medio. Carmona, nuestro amigo Carlos Ortega, Peña, Salas Romer, que dirigieron la oposición y bueno, la política, Enrique Mendoza, que le puso mucho como, bueno, y vinieron otros, porque es una carrera de testigos. Pero después de 2 años, tú tienes que decirme, bueno, ¿por qué el cese de la usurpación ahora es elecciones libres? Que no me vas a explicar nada. Pues, si tú no me explicas, yo tengo derecho a pararme y a decir, bueno, tienes que explicarme, discutir con la gente. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue avanzando. Y la verdad verdadera es que quienes atornillaron al gobierno son ellos. Que con sus errores, que con su intemperancia, eso que permiten que Jen Story declare
a nombre del G4, como si fuera el jefe del G4. Todos estos errores, la política hacia las Fuerzas Armadas, la abstención, son los que tienen a Maduro ahí. Ah, pero el culpable es el otro. Bueno, es que es así, fíjate, cuando una dirigencia política no es capaz de hacer un mea culpa, de hacer una reflexión y de enfrentar al país y decirle, mire, nosotros no fuimos por un camino determinado, pero nos equivocamos, esa no era la vía y por eso hemos fracasado. Vamos ahora a retomar, ¿verdad?, un nuevo plan de cara al país responsablemente y vamos a irnos por la vía que sí nos ha dado resultado, que es la vía electoral. Pero esa dirigencia del G4 no ha hecho eso y eso no es ni serio ni responsable. Yo no puedo creer en un dirigente político que no sea capaz de darle la cara al país y decirle yo me equivoqué. Somos seres humanos. Eso es entendible, Kiko. Biden llegó donde está por pedir perdón. Muchas veces Biden durante la campaña cometió una serie de errores y no solamente durante la campaña, como su vida como político. Y Biden en muchas oportunidades, bueno, enfrentó al público en general y le dijo, mira, me equivoqué. Porque es que eso no hay nada más humano que equivocarnos. Después de la muerte, lo más seguro que tenemos es equivocarnos una y otra vez. Pero, ¿cuál es el pecado? El pecado no es equivocarnos, Kiko. El pecado es no reconocer cuando nos equivocamos. Es ahí el verdadero pecado y no estar en disposición de rectificar. Entonces la dirigencia política, ese sector específico, que hay que decirlo las cosas como son. Como yo no soy político ni soy candidato a nada, a mí me da igual que me destrocen por las redes sociales y ahorita deben estar destrozándonos a ambos, pero a mí me da igual, de verdad. Y cuando uno sabe lo que es y en lo que anda y tiene clara en la vida cuáles son sus objetivos, nada de eso lo afecta a uno. Que te insulten a cada momento por las redes sociales, eso de verdad no tiene ninguna importancia. Yo entiendo que hay muchos dirigentes políticos que le temen y con razón a esas redes sociales que, bueno, que tan salvajemente acribillan y destruyen a cualquiera. Pero bueno, uno tiene que decir las cosas como son, realmente hablarle claro al país, decirle y llamar a cada cosa por su nombre. La realidad es que esa dirigencia política que desde el 2015 para acá secuestró a la MUD, el G4 secuestró a la MUD, que fue muy bien conducida, por cierto, por Ramón Guillermo Aveledo, un excelente político en todo el sentido de la palabra, y luego por Chugo Torrealba, que logró bueno, aglutinar a toda esa fuerza y que se diera incluso lo de la unidad con la manito famosa. Eso es un trabajo que hizo Chugo y que hay que reconocerle a Chugo. Pero bueno, entonces esta gente que secuestró la MUD y la convirtió en el G4, nos desvió completamente de la vía que era la vía electoral. Y nos llevaron por todos los caminos de trocha que hemos visto y que todos han sido fracasos, no han tenido ni un solo acierto. Pero siguen, lo peor de todo es que siguen en esa actitud, no cambian, no reflexionan, no cambian, no ven el camino andado. Y como tú dices, la política es resultados. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Yo le pregunto al país, ¿cuáles son los resultados que el señor Juan Guaidó, que el G4, tiene para presentarle al país en su gestión de estos 2 años? Vamos a ir al corte, Río Lugo. Ya te metiste en aguas profundas, pero vamos a meternos. Total, uno se moja cuando se baña. Seguimos con Río Lugo, muerto de la risa aquí la gente por la frase. Fíjate, pero tiene sentido. Si tú vas a una confrontación como la que hemos tenido, que no te entren disparos, ataques, cosas, que eso está metido ahí, ¿no? Ahora, ve, yo vengo diciendo, sobre todo después que salió el coronavirus, que vine al canal, que hay que pensar en el petróleo, en la educación, en el país, buscarle destino. Y eso está inspirado en un discurso de Leopoldo López, que cuando estaba reflexionando,
hay un discurso emocionante que Leopoldo dice, imagínense carretera, que es la gran Venezuela. Oye, que es una belleza de discurso, porque coincidimos con Leopoldo López en eso. Lo que no coincidimos en la salida esta, la trocha, el depender de los Estados Unidos, el insultar a quienes no están contigo y despreciarlos, el concepto de unidad, en eso no estamos de acuerdo. Ah, pues está bien, ¿cuál es el problema? Ahora, yo le tengo mucho cariño a Leopoldo López y creo que armó un plan bueno, en términos de lo grande, ¿no? Oye, él mismo lo dijo, ¿te acuerdas? Después de la Segunda Guerra Mundial está la alianza más fuerte. Él armó su plan y le dio con todo, pues. Y tuvo un efecto. Y ahora, se gana y se pierde. Y sobre todo cuando vas a all-in en el póker, o en la vida, apuestas todo, bueno, puedes ganar o puedes perder. Bueno, hay veces que pierdes. Hay veces que pierdes y no es que tú seas malo, porque Guaidó no es malo, Guaidó tiene mucho coraje, es valiente, es joven, ama a su país, tiene unas virtudes, pero si la política es equivocada, si la estrategia es equivocada, si el plan no te funciona, no puedes tapar eso con un dedo, no puedes seguir en lo mismo. Fíjate, Enrique Márquez, yo digo en la radio, lo grabo, bueno, hay un esfuerzo en el CNE para que el CNE salga, oye, lo mejor posible, y aparece el nombre de Enrique Márquez, consenso, todo el mundo lo apoya. Y eso que hay sectores de los que están en el Parlamento y los otros, los que del G4 quieren ir a la elección, que no se soportan, pues, unos se vetan al otro. Bueno, todo el mundo coincide con Enrique Márquez. Y sale su partido a decir, no, él no es tal, a echarle dedo, ¿no? Y tú dices, bueno, ese es el estilo de hacer política que hemos venido planteando que no, por ahí no es. Porque en el caso de, fíjate, Manuel Rosales estuvo preso. Yo me senté cuando Manuel Rosales habla con él. Y todo el discurso de Manuel era los errores que se habían cometido por el radicalismo. La necesidad de tener tolerancia. Y Manuel Rosales es un tremendo político. Cuando Manuel regresó al país, yo dije, bueno, porque hace falta la política. Yo siempre he defendido a Henry Ramos, porque Henry Ramos es un buen político. Entonces yo defiendo la política. Pero bueno, Manuel Rosales negocia su salida y va a las elecciones de la gobernación cuando renuncia a Guanipa. Y va a la elección, fíjate, porque él es el candidato. Y 2 días después es abstencionista y no, acá, tú tienes que explicarme esto, hermano. Porque yo más bien confío en ti. Yo te puedo mostrar los videos, todas las cosas que yo he hecho a favor de Manuel Rosales. A Evelyn le tengo un amor muy grande. Yo no te estoy hablando como enemigo. Yo te estoy hablando de la política, chico, de la coherencia que hay que tener. Y luego, yo estaba cuando Manuel Rosales llamó a Enrique Mendoza, estaba Teodoro Pecoff allí, yo por casualidad estaba ahí, y él en la abstención del 2005 le dijo, me están obligando, estaba ganando las encuestas, 11 diputados en el Zulia, y ahora la clase media no va a votar y tengo que, bueno. De manera que Manuel Rosales sabe que la abstención es un error. Lo sabe. Pero dice Calderón Berti que está manejando Morómero, que él llegó y estaba ahí. Entonces, caramba, ese tipo de políticas incoherentes, de bandazos, no. Eso es lo que estamos pidiendo. En la campaña electoral de Baruti, yo le decía a todo el mundo, aquí hace falta una dirección, porque había mucho desorden. Y todo el mundo para su lado, que el ruido era muy grande. Una dirección, pero caramba, Primero Justicia y Voluntad Popular, bueno, y los demás. Bueno, es así, fíjate, es que el problema es, yo también reconozco lo que tú dices de Guaidó. Guaidó es un joven, valiente, tiene sus virtudes y tiene sus grandes debilidades también, como todos en la vida. O sea, pero fíjate, quizás la que hace más peso es no entender que si tú comienzas excluyendo, siendo sectario, es poco lo que vas a avanzar. Y todavía eso no lo ha entendido Guaidó y no lo ha entendido la gente del G4. Entonces, bueno, ellos marginan a otro sector de la oposición, que es el sector que habla de ir a elecciones, de diálogo, simplemente lo marginan y lo tachan con que es un sector colaboracionista. Pero resulta que ahí es variopinta la oposición venezolana y no debe haber exclusiones. Porque cuando tú empiezas a manejar la política como que si fuese un reducto de mafias, donde tú eres mi enemigo, hay que eliminarte,
eso corresponde a las mafias, no a la política. En la política no hay enemigos, hay adversarios. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, como lo dije hace rato, reconocer que Maduro se ha convertido en un gran líder dentro del PSUV, no para el país. Para el país ha sido todo lo contrario, ha sido un desastre total. Pero yo no puedo dejar de reconocer las virtudes que tenga mi adversario, porque lo primero que tengo yo que saber es precisamente conocer bien a mi adversario y no subestimarlo. Y aquí ha pasado eso mucho. La dirigencia opositora ha subestimado durante estos 22 años a los que están en el poder, los que tienen 22 años en el poder. Entonces dicen que el señor Nicolás Maduro es bruto, es chofer de autobús, quieren descalificarlo de esa manera, pero ese señor resulta que ya tiene 8 años en el poder y está gobernando en el país. Bueno, algunos dirán que es por las Fuerzas Armadas, que lo sostiene allí. Yo creo que es algo más que eso, realmente, porque yo me pregunto, es que hemos tenido en el poder al Imperio Romano, a los dictadores más grandes de la historia, que es imposible que puedan salir del poder, o es que hemos tenido una oposición que en su ejecución ha actuado con mucha mediocridad. Hasta dónde es verdad uno y hasta dónde es verdad lo otro. Yo creo que hay ambas cosas. Evidentemente hemos enfrentado a un gobierno que concibe el ejercicio del poder desde la autoridad, desde la fuerza, y no desde entender que todos los sectores del país son fundamentales, como el sector de fe de cámaras, como el sector sindical. No, ellos conciben el ejercicio del poder con la fuerza. Eso no es menos cierto, pero lo que hemos estado diciendo es que la dirigencia de la oposición ha jugado muy mal en el tablero de la política y quien mejor ha jugado hasta ahora ha sido los que están en el poder y por eso es que se mantienen en el poder, porque han sabido jugar ese tablero de ese ajedrez que es la política, esa es la realidad. Y mientras que la dirigencia de oposición, toda, ha cometido 1000 pifias. Yo saqué un artículo el año pasado de cuáles son los principales errores que ha cometido la oposición en estos 22 años. Y estamos hablando de más de 40 graves errores, sin contar los pequeños errores, como la abstención, que es quizás el mayor error que ha cometido. Vamos a ir al corte, cuando regresemos seguimos en lo mismo. Hablando aquí acá son quitados, no importa, te van a atacar, pero al final, ¿cómo es lo que dije yo? Cuando uno se baña, se moja. No puede salir seco. Eso quedará para la historia, Kiko. Seguimos con Río Lugo. Fíjate, conversando, yo cité a Teodoro Pecos cuando me dijo, los radicales son el peor remedio que ha tenido la enfermedad para los problemas, porque lo que han hecho es dictaduras, inquisición, son intolerancia. La Revolución Francesa, Danton, el gran general de la Revolución, fue guillotinado por Robespierre. Entonces, los radicales. Entonces, Maduro ha cogido para el radicalismo. Él venía jugando bien, buenas declaraciones, cosas, esta política de paz que Jorge Rodríguez esbozó, pero se ve que en lo interno. Entonces, claro, yo termino concluyéndome, después de tantos años y tantos, que ser reformista, o sea, tratar de producir cambios, permanentes cambios, revisarse, eso es una virtud. En cambio, en la izquierda era revisionista, reformista, era un error, porque había que mantenerse come candela, come cable. Eso no sirve. Maduro está cogiendo por un lugar, por un destino que no va a sacar al país adelante, porque en vez de salir a buscar las nuevas realidades producidas por el coronavirus, la industria petrolera, todas las necesidades que tiene un país quebrado, bueno, sigue allí haciéndole caso al radicalismo, que es el que ha producido esta confrontación que ha destruido el país y su esperanza, que tiene la gente saliendo y todo eso. Maduro, ¿por dónde va con las comunas? Esas comunas, está bien, las vas a instrumentar, las vas a imponer como mayoría de la Asamblea, pero eso es la realidad, con la debilidad que tú tienes desde el punto de vista de la presencia
en los sectores populares y todo eso. Saludos a la bandera. En vez de meterte en una discusión, a mí dicen que el examen tiene un plan para la industria petrolera, y me gustaría conocerlo, porque creo que hay que revisarlo del petróleo. Como te decía, la gran Venezuela esa que hablaba Leopoldo, bueno, hay que apuntar a una Venezuela donde la gente viva bien, coma bien, no seguir peleando a ver quién es más radical cuando eso no sirve, es un error, eso es falta de madurez, falta de comprensión de la política y de tolerancia y del siglo donde está viviendo. Porque las comunas, eso es viejo, chicos, van a venir con el mismo cuento. ¿Cuándo vas a rectificar, Maduro? Porque uno le dice a la oposición rectifica, pero el gobierno nunca rectifica. Apenas hace un esbozo. A veces un esbozo, ¡pum!, mete el freno. Eso le pasó a los cubanos y mira cómo terminaron los cubanos. Reconociendo una cantidad de errores como los que tú señalas. Porque es un error, una visión de imposición a la sociedad, utilizar las comunas como los cubanos para control social en un país que está vuelto como está este. Claro, pero ¿qué es lo que sucede, Kiko? Cuando tú estás en el poder y lo único que te preocupa realmente es cómo te mantienes en el poder y no te preocupa realmente el país, no te preocupa los venezolanos, los que están muriendo en este momento por el coronavirus, pero no solamente por el coronavirus. Aquí todo el mundo le ponen el sello de coronavirus con las muertes que se están evidenciando. Pero aquí la gente no está muriendo solamente de coronavirus, la gente está muriendo de hambre. Aquí la gente está muriendo porque no tiene para comprar la medicina para la tensión, para la diabetes, para tantas afecciones que tiene hoy el venezolano. Entonces no solamente el coronavirus el que está matando a los venezolanos. Y ante eso el gobierno, bueno, le da igual, porque fíjate, si Fede Cámaras hace una propuesta al país, una propuesta seria, responsable, de ayudar, y el gobierno no la toma en cuenta, porque no quiere protagonismos, porque ellos sacan su cuenta, ellos ven cómo están las encuestas, ellos hacen seguimiento diario a todo eso, y ven, bueno, que hay un distanciamiento sideral entre el pueblo y la dirigencia. Hoy día, la mayoría del pueblo no quiere saber nada de la dirigencia política, por lo menos la dirigencia política tradicional, tanto de los que están en el gobierno como los que están en la oposición, toda la oposición, todos los factores de oposición por igual. Entonces, los políticos tienen que tratar de reconectar con el pueblo. ¿Lo están haciendo? ¿Los partidos están haciendo ese trabajo? Yo no lo sé, no lo veo, no veo que hagan que sigan el librito de practicar la democracia interna en cada organización, de atender a la militancia, de salir al encuentro de la gente, pero no con los discursos trasnochados de siempre, sino a escuchar a la gente y a proponer o construir junto con la gente soluciones concretas a cada problema. Yo no veo que los partidos estén haciendo eso, tal vez lo están haciendo, pero no se ve que lo estén haciendo. Si ese trabajo no se hace, entonces esa reconexión con el pueblo no se va a dar. Ahora, Maduro sigue todo eso, el gobierno sigue todo eso y no quiere protagonismo. La propuesta o la acción de Guaidó de disponer del dinero que maneja ese grupo, del dinero del Estado para comprar las vacunas, por supuesto que el gobierno no la va a aceptar, porque entonces eso haría quedar bien a Guaidó y el gobierno no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. En el caso de Fede Cámara es lo mismo. Una de las instituciones que mejor está vista hoy en el país, además de la iglesia, es el sector empresarial. Entonces, bueno, si nosotros aceptamos que nos ayude el sector empresarial, entonces lo estamos impulsando, le estamos dando más preponderancia a ese sector y eso no nos conviene a nosotros, dice el gobierno, piensa el gobierno, analiza el gobierno. Entonces ellos prefieren seguir solos, tratar ellos solos de resolver sin importar el tiempo que vaya pasando y las muertes que se vayan dando en ese tiempo, hasta que ellos logren resolver como puedan, quizás con la vacuna cubana cuando esté lista, o de cualquier otra vía a través de sus aliados. Pero eso es tiempo que va pasando y venezolanos que van falleciendo. Y eso parece que no le importa al gobierno. Entonces lo que le importa es mantenerse en el poder a como dé lugar y mientras sigamos en esta situación,
Venezuela no va a salir de este atolladero. El gobierno solo, ni este gobierno, ni ningún gobierno solo puede sacar adelante este país. El gobierno, el señor Maduro, Nicolás Maduro, tiene que entender que necesita del sector empresarial, que necesita del sector de los diferentes gremios, que necesita de la oposición también para poder sacar adelante este país. Solo no van a poder sacar adelante a Venezuela. Entonces tienen que permitir que los otros factores de la sociedad puedan aportar para que el país salga adelante. Y en este momento la prioridad es la salud del pueblo venezolano. Entonces hay que apartar los egos, hay que apartar la política concebida para mantenerse en el poder o para acceder al poder y entender que la prioridad es el pueblo, es la gente y es por supuesto la salud de ese pueblo. Ahora, yo soy optimista. Yo creo que vamos, lo que pasa es que para la vida de una persona 20 años es mucho, pero para un país 20 años no es nada. Fíjate que yo creo que la elección que viene, seguramente el G4 no va a ir, factores de ellos, pero va a ir más gente a votar. A lo mejor tenemos varias opciones, distintas opciones en la oposición y eso hace que se pierdan gobernación, alcaldía, no sé, pero el porcentaje de votación va a acabar con una discusión que será permanente, pero que es bueno que coja camino, ¿no? Que es votar o no votar. No votar es un error. Está en los estudios de John Magdaleno, en los estudios de la Universidad de Harvard, en la experiencia de todos los pueblos, en el discurso de la paz, de la democracia. No votar es un error. Tarde o temprano, eso queda claro. Y luego creo que el gobierno, que lo sabe, porque Chávez llegó al poder fue por voto, se aferra y habla de la elección porque es ella, en las actuales condiciones de división, la que le garantiza su permanencia. Pero porque la oposición sigue metida en una arena movediza. Le digo esto, vamos a seguirlo discutiendo, vamos a conversar, pero ya me están diciendo que terminamos. Pero vamos a ver, a volvernos a ver y seguimos hablando de esto. No le pare que le caigan encima, porque total. Yo no soy candidato. No, además, cuando el Titanic se esté hundiendo, tú tienes que decir, ¡se está hundiendo! ¿Cómo es? Cuando nos bañamos nos mojamos. Te bajamos a... Chao, a las 5 y a las 10 por Globovisión, Kikosi.